Estamos ahí en Gálatas capítulo 2. Amén. Oye, vamos a comenzar desde el versículo 1. Ahí dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevaron también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido un tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Creo que entremos ahí, hermanos, como dice ahí de Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como ¿qué? Columnas. Vamos a orar. Padre Santo, le doy gracias una vez más por este día, Señor, este día especial que consagramos, Señor, para alabar su nombre, Señor, y congregarnos a escuchar su palabra, Padre. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos tenido ya, Señor, cantando himnos, Señor, y tener compañerismo unos con otros. Señor, le pido que usted obre ahora a través de su palabra. Señor, use su mensaje, Señor, para mostrarnos lo que tiene para cada uno de nosotros. Señor, úseme, Padre, para hacer de bendición. Y, Señor, déme las palabras que debo de hablar. Padre, le pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar en pie. Muy interesante cómo Pablo, hablando de lo que está pasando en su vida, ¿verdad? Y del llamado que tenía, también habló acerca de Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan. Tres hombres que eran muy bien conocidos por las iglesias, tres hombres que eran conocidos, vemos aquí, como columnas por las iglesias. ¿Y por qué mencionar solamente estos tres nombres, verdad? Había otros hermanos en las otras iglesias, había otros predicadores, había otros apóstoles, pero se les nombró a esos tres que eran conocidos, dice ahí, como columnas. ¿Qué tenían esos tres para que fuesen conocidos como columnas? Bueno, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:15, también dice esto, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, dice, y columna y baluarte de la verdad. Nos dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es fortaleza, refugio, defensa, amparo de la verdad. Amén. Esto que es la iglesia. Y dice Colosenses 2:19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el crecimiento que da Dios. Está hablando de la iglesia, que debe de aferrarse a la cabeza, que es Cristo. Vemos entonces, hermanos, que la iglesia es de Cristo. Amén. Esta iglesia es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien la compró con su sangre. Él es el que murió por la iglesia. 1 Corintios 6:19 dice esto: ¿o ignoráis
que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, dice así, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos también, hermanos, que la iglesia es de Cristo, pero también la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y así como nosotros tenemos una cabeza y un cuerpo, ¿amén? Si el cuerpo no hace lo que la cabeza manda, algo está mal. Algo está mal. Hay una falla en la comunicación de la cabeza al cuerpo. Si el cuerpo no hace lo que la cabeza dice. ¿Amén? Y asimismo, si la iglesia no hace la voluntad del Señor, si la iglesia no está siguiendo la enseñanza, la palabra del Señor, hermanos, algo anda mal. Si no vivimos en obediencia a aquel que es nuestra cabeza. Entonces, para que la iglesia siga creciendo, como dice la palabra de Dios, con el crecimiento que da Dios, para que siga siendo esa columna y baluarte de la verdad, es necesario que la iglesia, que en la iglesia haya cristianos, hermanos y hermanas en Cristo, que estén dispuestos a ser columnas en la iglesia. Así como estos hombres fueron llamados columnas. Significa que una columna en la iglesia es alguien cuya presencia fortalece a la iglesia, cuya fe anima a otros, cuyo conocimiento de la palabra de Dios anima a otros, enseña a otros, cuyo andar con Dios es un ejemplo a seguir para otros. Esa es una columna. Entonces, ¿qué cualidades? Quiero que veamos, hermanos, ¿qué cualidades tiene una columna, especialmente en la iglesia? Y quiero animarle, hermana, a que seamos columnas. Que seamos columnas en la iglesia. ¿Qué cualidades tiene una columna? Número uno, una columna es firme. Amén. Una columna es firme. Tenemos una columna aquí en medio de nosotros que podamos ver. Está sosteniendo, ¿verdad?, lo que es el techo, ¿verdad? Y si quitamos esta columna que está aquí, que parece que estorba, ¿verdad?, a veces, pero si la quitamos, ¿qué pasa? El techo se va a caer encima. No va a resistir el peso del techo, así que la columna es firme, dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, dice la palabra de Dios. Estar firmes. Una columna que es firme necesita una fundación firme. Amén. Gracias a Dios tenemos una fundación, la mejor que podemos tener. Nuestra fundación es Cristo. Mire, vaya conmigo por favor, 1 Corintios. Vamos a usar nuestras Biblias esta mañana. 1 Corintios, capítulo 3. De Corintios capítulo 3, comenzando el versículo 9. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Es como la parábola del hombre necio y el hombre insensato y el hombre sabio, ¿verdad? El hombre sabio fundó su casa sobre la roca. Amén. Sobre un fundamento firme. El hombre necio sobre la arena. Su casa construyó, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó en esa historia. Pero gracias a Dios tenemos un fundamento que es firme, gracias a Dios, es Cristo. Si nuestra fundación no es Cristo, no vamos a ser firmes. Si no permanecemos en Cristo, no vamos a ser firmes. Y vemos ahí, como dice ahí, que debemos de sobreedificar.
Eso habla de cómo estamos construyendo, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Es como la parábola del hombre sabio y el hombre necio, Mateo 7:28, dice: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Dios quiere, hermanos, que seamos firmes. Firmes. Quiere decir que no estamos llevados por cada viento de doctrina. Mira lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Conocemos este pasaje muy bien, ¿verdad? La armadura de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Efesios 6, 10. Dice ahí: por lo demás, hermanos, ¿estamos ahí? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Para que podáis estar todos juntos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra, en una batalla, hermanos, y estamos en esta batalla hoy en día. Es una batalla espiritual. Mira el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuántas veces dice que debemos estar firmes? Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias a Dios podemos estar firmes. 3 veces dice el pasaje que debemos estar firmes. A veces pasan cosas, ¿verdad? Que nos quieren distraer. Hay una historia de una maestra en el tiempo de invierno, ¿verdad? Y va a sacar a los estudiantes, a los niños pequeños, que van a salir al recreo, van a salir en el frío. Y les dice: pues antes de salir, pónganse sus guantes y sus botas. Y van a salir todos los niños, van a estar poniendo sus botas. Y está ahí un niño que está batallando para ponerse sus botas, y va a la maestra y dice: ¿Qué tienes? No puedo ponerme la bota. Y la maestra se arrodilla y le empieza a meter el piecito, no quiere entrar, y le mide el pie a la bota. No, si ese es su tamaño, sí debe de quedarle, ¿verdad? Y pues está ahí batallando y metiéndose, y ahí está hasta que por fin le entra el pie y se puede amarrar. Y ya le amarró las 2 botas después de haber batallado tanto tiempo. Y luego le dice al niño: ahora sí, ponte tus guantes. Y le mira y le dice: ¿dónde están tus guantes? Los puse dentro de la boca. Así pasa, ¿ves? Estamos, parece que no podemos descansar. Parece que acabamos con algo cuando ya pasó otra cosa. Nos frustramos, ¿verdad? Y salimos de un problema para entrar en otro. A veces llegan 2 a la vez, ¿verdad? De pagar esto, de hacer lo otro, y problemas que llegan a todas partes. Pero y la verdad es que sí es la vida cristiana. Pasamos de frustración en frustración, tal vez, hermanos, y nos podemos cansar. Por bien lo que dice el versículo 10: no debemos de hacerlo nuestra fuerza, es en el poder de su fuerza. Y Él quiere que estemos firmes, y lo vamos a hacer solamente con el poder de Dios. Amén. Es lo que dice Isaías 40, versículo 28. Lo voy a leer rápidamente porque no quiero decir mal, pero conocemos muy bien ese pasaje donde dice que los jóvenes flaquean y caen. Isaías 40, versículo 28, dice ahí: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán. Amén. Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Necesitamos esas fuerzas, necesitamos ese ánimo, esa fortaleza del Señor para estar en esta batalla que estamos y para poder estar firmes. Amén. Debemos mantenernos fuertes para esta batalla, debemos resistir, no debemos rendirnos, no debemos darnos por vencidos. Pablo dijo en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice ahí, le está animando al joven pastor Timoteo, no te des por vencido, pelea la buena batalla de la fe. No es nada más estar sentados, ¿verdad?, en un lecho de rosas. Es estar peleando, es batallando, es seguir adelante, no darnos por vencidos. Y alguien que es firme permanece sin importar lo que venga, sin importar las tormentas, sin importar los problemas, está firme porque su fundamento es Cristo, su fortaleza es Cristo y su fe está en Cristo. Amén. Una columna es firme. Una columna es fiel. Una columna es constante. Es lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice ahí, estar firmes y constantes, creciendo, dice ahí, en la obra del Señor siempre. Siempre, eso es lo que significa ser constantes, fieles, siempre, constantes. ¿En qué? En nuestra existencia, constantes en la obra de Dios, constantes en servir al Señor, constantes en hablarles a otros de Cristo, constantes en el estudio de la palabra de Dios, constantes en oración. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, orad sin cesar, constantes, fieles. Que seguimos y seguimos y seguimos, como el conejo, ¿verdad?, de la piedra de Energizer, que sigue y sigue y sigue. Así debemos de seguir, constantes. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban, dice ahí, cada día, constantes. Constantes en que nuestro gozo, dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Dijo Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre. ¿Estamos siempre gozosos, hermanos? ¿Siempre? Vamos a ser constantes. Hay que tener ese gozo, es lo que Dios quiere que seamos, firmes y constantes. ¿Qué significa ser constante? Algo que se repite, algo que resiste, tenaz, seguro, persistente, duradero, alguien que nunca cambia. Debemos de ser constantes, amén. Amén. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que es inconstante? Que un día dice algo y otro día dice otro. O con alguien dice algo, con alguien más dice otra cosa. Ese es alguien que es inconstante. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere que seamos constantes. Que no cambiemos. Que no nos lleve, que no seamos llevados nada más por nuestras emociones. Nuestras emociones van a ir así, de día en día. Nuestras emociones pueden cambiar, pero nuestro gozo, nuestro ánimo, nuestra fe en el Señor, eso debe de ser constante. Amén. La palabra de Dios es constante. Entonces, hermanos, dijo Jesús que no podemos servir a dos señores, porque amará a uno, dice, y aborrecerá al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Entonces Él quiere que seamos constantes, que demos prioridad número uno al Señor,
Dios quiere que seamos constantes, alguien que no solamente permanece firme, pero que también sigue adelante sin importar lo que pase. Alguien que está en su lugar día tras día, a semana tras semana, mes tras mes, año tras año, que no cambia, ¿verdad? Y qué bendición es volver a ver, hermanos. Ya tenemos tiempo de que salimos de nuestra iglesia enviadora, ¿verdad? De allá de Huesa. Y de vez en cuando regresamos, ¿verdad? Hay eventos, nos invitan y vamos. Y es una bendición, hermanos, poder ver a hermanos a través de los años que todavía siguen siendo fieles. Amén. Y poder saludarles. Y yo cada vez que los veo, les doy gracias, les digo gracias por ser fiel. Porque es un ánimo ver a hermanos que son fieles. Que a pesar de los años, a pesar de las cosas, las circunstancias cambian, pero siguen fieles al Señor. Amén. Constantes. ¿Qué son? Son columnas. Columnas en la iglesia. Dios quiere que seamos columnas en la iglesia. Quiere que seamos columnas en nuestras familias. Que seamos firmes. Que estemos soportando, apoyando. Es lo que hace una columna. Norte es una columna, fortifica. Amén. Una columna fortifica, una columna apoya el peso. Un edificio no puede sostenerse si no tuviera columnas. Yo me decía esta mañana, la iglesia no puede seguir adelante si no hay hermanos y hermanas en Cristo que son columnas. Amén. Estamos aquí, hermanos, para apoyarnos unos a otros. Amén. Amén. Estamos aquí para animarnos unos a otros. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Para eso está la iglesia. Es lo que dice Hebreos 10:24. Dice ahí, y considerémonos, algo así, considerémonos, dice ahí, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos aquí para animarnos, dice ahí, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén, amén. ¿Sabe que eso es la iglesia? Eso es lo que hacemos entre hermanos. Esto, hermanos, es lo que debemos, eso es lo que Dios quiere que hagamos, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Está diciendo ahí, firmes, constantes, fortaleciéndonos unos a otros. Qué bendición es, hermanos. Qué bendición es saber que podemos contar los unos con los otros. Amén. Es una bendición tremenda. Saber que si yo le pido a este hermano, si yo le digo a la hermana, yo sé que van a estar dispuestos. O saber, si yo le pido al hermano que ore por mí, yo sé que va a orar por mí. Amén. O yo sé que esta hermana va a ser fiel para orar. O yo sé que si voy a la iglesia, yo sé que van a estar en su lugar. Qué bendición, hermanos, es escuchar, hermano, cuente conmigo. Y si puedo ayudar en algo, no dude de llamarme. Aquí está mi teléfono. Yo estoy dispuesto a estudiar. Dígame, hermanos, qué bendición es tener ese apoyo entre hermanos en Cristo. Amén. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿No? La Biblia me está mandando a mí. Yo debo de ver a los demás como si fueran más que yo, superiores. ¿Amén? Más importantes que yo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Amén. Mire Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6. Unas páginas hacia atrás. Gálatas capítulo 6. Versículo 2 dice ahí: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Sobrellevad los unos cargas de los otros. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en la escuela cristiana, teníamos un equipo de fútbol americano pequeño. El equipo, éramos 8 en el equipo y jugaban 6 en el campo. Nada teníamos 2 suplentes, así que no nos podíamos lastimar. Y recuerdo que nuestro entrenador en ese entonces, ¿verdad? Nos daba las jugadas, ¿verdad? Nos llevaba a hacer ejercicio, y lo que nos recalcaba él es que cada uno tenía su rol, un papel que hacer en el equipo, y que jugábamos los unos por los otros, y que cuando alguien anotaba en los puntos, todo el equipo ganaba. Y miramos, hermanos, a veces a mí me tocaba correr con la pelota, a veces a mí me tocaba bloquear al otro, de la defensa. Y todos, hermanos, teníamos un equipo que sabíamos, esto lo recalcó y nunca se me olvida: un equipo que no juega los unos por los otros no va a ganar, no va a ser campeón, no va a poder triunfar al final. Hermanos, entonces debemos, hermanos, somos un equipo. Amén. Amén. Somos un equipo como iglesia, somos una familia. Cada uno debemos ver los unos por los otros, y cada uno hace su parte para apoyar al otro. Creo que vamos también, hermanos, si vamos a hacer columnas, vamos a padecer sufrimiento también. 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, nos vamos a sufrir en esto que llamamos la vida cristiana. Va a haber sufrimiento. Una columna, ¿verdad?, especialmente que está expuesta a los elementos, va a pasar por tormentas, va a pasar por vientos, va a pasar por frío, calor, ¿verdad?, lo que sea. Y así mismo la vida cristiana, si vamos a hacer columnas, si vamos a ser firmes, si vamos a ser constantes, vamos a pasar por sufrimiento también. Pero ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Vemos en la palabra de Dios que Dios quiere que cuando suframos, y vamos a sufrir, que sea para la gloria de Dios. Dios no quiere que pasemos por sufrimiento porque pecamos, o porque hacemos las cosas que no debemos, o cuando le damos lugar al diablo.
Entendemos esto en la vida de Lázaro. Recuerda la historia en Lucas capítulo 11, cuando el Señor escuchó de que Lázaro estaba enfermo, y Él dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Sabemos que después murió Lázaro, pero Cristo fue a resucitarlo para la gloria de Dios. Y sí, Lázaro sufrió, sí, sus hermanas sufrieron por él, pero fue para la gloria de Dios. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, aún en el sufrimiento. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 4. Vamos a ir juntos, por favor. 1 de Pedro capítulo 4. Lo que dice el versículo 11. Estamos, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 4. Amén. Versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si algún ministro, ministre con el poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gozo, con gran alegría. Disculpen. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, recuerden eso lo vimos en la escuela dominical, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Dios quiere, hermanos, que le demos gloria a Dios aún durante el sufrimiento. Cuando le damos gloria a Dios, cuando seguimos fieles, cuando seguimos constantes, cuando seguimos animando a otros, aunque estemos pasando por dolor, Dios recibe el gloria. Y esa es la voluntad de Dios. También podemos pasar dolor por la disciplina que Dios nos da, porque somos sus hijos, como dice Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 8 dice ahí, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pasamos por disciplina, y hermanos, no sé ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por disciplina de Dios? Yo he pasado por eso. Amén. Y Él lo hace, hermanos, y duele. ¿Por qué? Para nuestro provecho. Es lo que dice el versículo 10, dice ahí, y aquellos, hablando de sus padres terrenales, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Él quiere producir santidad en nuestras vidas y producir fruto. Dice el versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiere producir fruto en nuestras vidas y por eso a veces pasamos por disciplina. Vemos, hermanos, también muchos ejemplos, y especialmente en Hebreos capítulo 11, el final del capítulo, de cómo muchos cristianos sufrieron por ser fieles a Dios. Y vemos también que los discípulos del Señor sufrieron, y la verdad sabemos que es una de las más grandes evidencias de la verdad del mensaje de los apóstoles fue de que ellos estuvieron dispuestos a morir por predicar el nombre de Cristo. Vemos que Mateo lo mataron con la espada en Etiopía. A Marcos lo arrastraron por las calles en Alejandría y murió. A Lucas lo colgaron de un olivo en Grecia. A Juan lo sumergieron en aceite hirviendo y como no murió, lo aislaron en la isla de Patmos. Pedro fue crucificado con su cabeza hacia abajo en Roma. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Felipe fue colgado de una columna en Hierápolis. Bartolomé fue desollado vivo. Andrés fue colgado en una cruz. Tomás le enterraron una lanza por su cuerpo. Judas lo mataron a flechazos. No les cayó otro Judas. Matías lo apedrearon y después fue decapitado. Barnabás fue apedreado a muerte. Pablo, después de muchas persecuciones y torturas, fue apedreado una vez y lo dejaron por muerto, pero volvió a pararse. Pero al final fue decapitado en Roma por el emperador Nero. Estoy diciéndonos que ser una columna en la iglesia no va a ser fácil. Ser una columna no va a ser por casualidad. Vivimos en un mundo que no quiere a Dios. Vivimos en un mundo que está constantemente en contra de las cosas de Dios y que rechaza a Cristo. Y esto va a requerirnos de mucho esfuerzo de parte de nosotros para ser columnas en la iglesia. Pero quiero decir, hermanos, que ser una columna en la iglesia vale la pena. Vale la pena. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. Con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ir juntos, por favor. Al ser una columna en la iglesia, vamos a recibir una recompensa especial en el cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Otra vez aquí hablando de ser constantes, de ser firmes. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y el versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo. Dice aquí el Señor que Él nos hará columnas en el cielo. Si somos columnas aquí en la iglesia, vamos a ser columnas en el cielo. Al que venciere, ¿qué? Las pruebas, las tormentas, las persecuciones, los sufrimientos, al que estuvo firme, al que fue constante, al que fue de apoyo, al que fue fiel, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Bueno, nuestra iglesia necesita cristianos, hermanos y hermanas en Cristo, que seamos columnas. Y yo sé que ya tenemos columnas en esta iglesia. Yo me pregunto esta mañana, ¿es usted una columna? Y si usted lo es, otros lo pueden ver. Y yo creo, ¿no?, es que si preguntamos aquí a quiénes son columnas, vamos a dar ejemplos de los que ya son columnas. Y podemos dar testimonio tal vez del ejemplo, pero podemos ver a otros que tienen también el potencial de ser columnas. Todos, hermanos, podemos ser columnas. Dios quiere que seamos columnas. ¿Qué tal usted? Entre más columnas tiene un edificio, más grande se puede hacer, ¿no? Entre más columnas tiene la iglesia, más fuerte va a ser la iglesia. Entre más columnas, más podemos crecer. Entre más columnas, más podemos hacer. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Así es. Les animo, hermanos, seamos columnas. Esta mañana. Vamos a orar, invito que se pongan de pie. Vamos a hablar. Cada voz, cada voz.